Francini Rodríguez. Bueno, buenas tardes muchachos. Vamos a hablar sobre este tema de contabilidad de costo en relación a los costos indirectos de fabricación. Este tema lo vamos a abordar desde dos perspectivas. Uno de la perspectiva de los costos indirectos de fabricación reales y otro desde la perspectiva de los costos indirectos de fabricación estimados o aplicados. El tema en sí, el tema o el se va a centrar principalmente en los costos indirectos de fabricación estimados. En esta primera filmina vamos a hablar de los costos indirectos de fabricación reales, que son en esta primera filmina, y recordar un poquito el concepto de costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, como lo hemos visto, el concepto hasta la fecha, es que son todos aquellos costos que no pertenecen a los materiales directos ni mano de obra directa. Esos son los costos indirectos de fabricación. Entonces, estos costos indirectos de fabricación están compuestos por todas aquellas cuentas que se suman a la mano de obra indirecta y materiales indirectos, y como lo expliqué desde un principio, y que tengan las palabras de fabricación, de fábrica, producción, de planta. Eso se mantiene, ese concepto. Estos costos indirectos de fabricación se dividen en dos: en los costos indirectos de fabricación reales, que son la suma de todos aquellos costos incurridos o consumidos durante el periodo, pero que son los que realmente la tributación o la contabilidad acepta. ¿Por qué? Porque son costos que están documentados. ¿Qué quiero decir documentados? Que existe un documento, una factura electrónica, si fuera en nuestro país, que les permite registrarlos como costos. Y además que implicaron en su momento la salida del efectivo. Entonces, en un momento dado, implicó la salida de efectivo. Entonces, esos costos indirectos son eso. Algunos de estos costos pasan por un periodo donde quedan como un pasivo, pero como un pasivo siempre, al ser un pasivo, es una obligación que siempre va a tener que la empresa pagar. Entonces, ejemplo de ello puede ser que me haya llegado el recibo de la electricidad y yo no lo pague en ese periodo o en ese mes, si no lo pago en el mes siguiente. Entonces lo registro como un electricidad por pagar. Ejemplo de ello son las cargas sociales. Las cargas sociales se registran en el mes y entonces eso después. Entonces, cuando hablamos de esos costos indirectos de fabricación reales, es esos que se refieren, que están documentados en la contabilidad realmente. Ellos son los que tienen ese respaldo. Un aspecto importante de los costos indirectos de fabricación reales: estos se controlan y se registran, pero no forman parte originalmente del costo del producto. Cuando nosotros calculábamos aquel costo indirecto de fabricación que llevaba una unidad, o los costos indirectos de fabricación en totales, estábamos hablando específicamente de los costos indirectos de fabricación estimados. Entonces, los reales no forman parte de eso. Cuando uno calcula el costo de una unidad originalmente en el inicio, antes de producirla o antes de brindar un servicio, o durante la producción, hablamos de costo indirecto de fabricación estimados. Eso que le cargamos a esa unidad para saber cuál es el costo del producto de esa unidad, cuánto es el costo de producción de esa unidad. ¿Por qué? Porque los costos indirectos de fabricación reales, lo sigo explicando, muchas veces la información llega posterior y la cancelamos hasta que ya nos ha llegado esa factura de dice cuánto es el cobro de esos costos indirectos de fabricación. Entonces, en ese sentido, no forman parte. Entonces, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿qué SIC se utiliza para determinar el costo del producto? Entonces, aquí entramos ya a hablar en detalle de los costos indirectos de fabricación estimados o aplicados. Estos costos indirectos de fabricación estimados y aplicados, en primer lugar, tienen un sustento histórico. El sustento histórico nos lo da los costos indirectos de fabricación reales. Ellos nos dicen más o menos, los sirven como base, no los dicen como más o menos, sino los sirven como base para de estimarlos, para decir,
Entonces, ejemplo, el año pasado yo para fabricar 100 empanadas, mis costos indirectos de fabricación fueron 50,000. Yo estimo que este año que este mes que voy a fabricar 100 empanadas, estimo que esos costos indirectos de fabricación van a andar ahí de alrededor de los 55,000, asumiendo que los precios aumentaron. Entonces, esa es una estimación. Esa estimación, en un momento dado, al final, vamos a ver que se confronta contra los costos indirectos de fabricación reales. Los reales, al final, vamos a tener que analizarlo en conjunto con estos costos indirectos de fabricación estimados. La respuesta a la pregunta anterior son los costos indirectos de fabricación estimados. Muchachos, es importante que tengamos aquí presente algo, que estas filminas están diseñadas para que ustedes vayan leyendo continuamente cada una de ellas sin brincarse ningún paso, porque ellas tienen una explicación que es la continuación de la filmina que sigue. Están más explicadas, están un poquito cargadas, pero es por la explicación que yo he tratado de darles para que en el día de mañana, si esto sigue virtual, ustedes puedan estudiar desde su casa y puedan resolver las prácticas y puedan consultar sobre el tema. Entonces, es decir, están compuestos por la suma de los costos variables y costos fijos. Aquí vamos a hablar de dos conceptos que ustedes ya conocen, los costos variables y los costos fijos. En los costos de fabricación estimados se habla de costos variables y costos fijos. Variables son aquellos que nacen si se produce. Entre ellos están los materiales indirectos, que son uno de los costos variables más reconocidos, los materiales indirectos, y algunos otros costos que se relacionan directamente con la producción. Y los costos fijos son aquellos que realmente no dependen de la producción en un proceso productivo. Entonces, el alquiler de la planta, el alquiler de una máquina de la planta, la depreciación de las plantas son costos fijos. ¿Por qué? Porque ya existe un monto establecido mes a mes que es un compromiso originado por una negociación. La estimación nace porque los costos indirectos reales durante el proceso productivo, volvemos a repetir ahí y le vuelvo a recalcar, se conoce hasta que ya llega a formar parte la factura. Ahí me voy a estar cambiando un momentito de un lado a otro cuando algún compañero de ustedes solicita que se incluya, sea parte de la videoconferencia. Entonces, a la hora de calcular, ¿por qué utilizamos los costos indirectos de fabricación estimados? Porque a la hora de negociar algún producto, es muy fácil calcular los materiales directos. Ejemplo, viene una señora y la contratan para hacer 20 platos de comida. Para esa señora es muy fácil calcular los materiales directos que lleva a hacer esos 20 platos de comida. ¿Por qué? Porque ella sabe cuántos platos de comida saca de 1 kilo de arroz, cuánto de pollo necesita, cuánto de lechuga, de tomate y todo eso para hacer la ensalada necesita. Toda esa información lo sabe. ¿Cuánto necesita el fresco? Ella sabe que con X cantidad de litros de fresco ella pueda solventar ese problema. Ella sabe también la mano de obra, porque ella sabe que en una mañana de 4 horas puede ser que prepare esos 20 platos de comida. Pero los costos indirectos de fabricación sí le es más difícil tener ese dato. ¿Por qué? Porque ella no sabe cuánto va a gastar de electricidad, no sabe cuánto va a gastar de gas, si tiene gas, no sabe cuánto va a gastar de materiales indirectos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, le es más difícil calcular esa parte de los costos indirectos de fabricación. Ahora sí, los costos indirectos de fabricación, su cálculo está centrado en una tasa base de aplicación. Este instrumento
matemático es el que utilizamos para que los va a ayudar desde el punto de vista objetivo llegar a determinar esos costos indirectos de fabricación estimados o aplicados. Entonces, de aquí vamos a hablar de cómo se calcula esa tasa base de aplicación. ¿Cómo es que se calcula esa tasa base de aplicación? Entonces, la tasa base de aplicación es simplemente una división entre un numerador y un denominador. Es simplemente eso, una división entre un numerador y un denominador, donde el numerador es siempre, lo digo y lo repito a tercera vez, siempre va a ser el mismo dato. Siempre va a ser el mismo dato, ese numerador. ¿Qué dato va a ser? Los costos indirectos de fabricación estimados. ¿Cómo yo calculo los costos indirectos de fabricación estimados? En muchos ejercicios que están plasmados en la práctica, me los van a decir. Y en otros ejercicios me los van a decir dividido entre los SIG fijos y los SIG variables. Dos formas. Uno, SIG fijo y SIG variables separados. Los SIG variables en algunos casos me los van a decir totales o por unidad. Y cuando me lo dan por unidad, tiene que venir cuánto es la cantidad de unidades que se quiere producir, la cantidad de unidades presupuestadas. Entonces es ahí. Entonces, dos escenarios, uno me los pueden decir ya en un solo dato, o dos me lo pueden decir en esos dos datos y los cuales los sumamos. Una vez hecho las operaciones implícitas, los sumamos. Y el denominador es el que va a depender. Si utilizamos como base, como la palabra dice, como base de aplicación, las unidades, podemos utilizar como base de aplicación las unidades de producción. ¿Qué otro podemos utilizar como denominador? Los costos de materiales directos. ¿Qué otro podemos utilizar? Los costos de mano de obra directa. ¿Qué otra cosa podemos utilizar como denominador? Las horas de mano de obra directa. Por último, las horas máquina. Estos 5 denominadores van a ser la base para calcular esa tasa base de aplicación. En el examen, en las prácticas, ahí indica con cuál base de aplicación usted debe calcular los costos indirectos de fabricación estimados. ¿Con cuál base? Ahí usted no va a escoger la base, sino se le va a indicar cuál es la base. Entonces, tenemos 5 y tenemos que aprender a calcular esa tasa base de aplicación y a su vez aprender a interpretarla. Entonces, por acá, hasta donde hemos llegado, vamos a tomar en cuenta que existen 5 denominadores y un único numerador. Ahora sí, ¿para qué sirve la tasa base de aplicación? ¿Para qué sirve eso? Ya lo dijimos, es para calcular los costos indirectos de fabricación, pero ¿qué los permite calcular? Nos permite calcular el costo estimado de aplicación de una unidad. Yo con esa tasa base puedo utilizarla y quiero que quede clarito este aspecto. Puedo utilizarla para calcular cuánto es el costo indirecto de fabricación que le aplico a una unidad. Ahí lo vamos a ver al final. Yo puedo determinar, bueno, hay una unidad que lleva 2 de mano de obra, hay una unidad que lleva 1 de materiales directos y costo indirecto de fabricación, de acuerdo a la base, puede llevar 3. Entonces estamos en una unidad que tiene un costo de 6. Entonces ese es el mismo concepto. Estos costos indirectos de fabricación es el mismo concepto que hemos venido dando cuando calculamos esos costos indirectos de fabricación por unidad. Y también nos sirve, en algunos casos, la tasa básica de aplicación. Yo lo voy a utilizar, esa tasa básica de aplicación, para calcular los costos totales estimados, de acuerdo con información real. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo decir, yo estimé que iba a utilizar 250,000 horas de mano de obra para hacer un producto. Entonces, yo puedo calcular cuántos son los costos indirectos de fabricación si no utilicé esas 250,000 horas.
Si utilicé solo 200.000 horas, yo puedo calcular los costos indirectos de fabricación estimados o aplicados equivalentes a 200.000 horas, utilizando la tasa de aplicación, que la tasa de aplicación se utiliza sobre los datos mayores, o sea, sobre los datos totales estimados, Después determinar si el SIC fue aplicado o subaplicado. Estos dos conceptos los veremos más adelante, entonces no me voy a detener mucho en eso. Y para asignar, nos va a permitir que una vez que calculemos el SIC sobre o subaplicado, vamos a asignar esa diferencia a dos cuentas. Las vamos a asignar solo a dos cuentas, que más adelante lo vamos a ver, que son el costo de venta o inventario de producto terminado. A estas dos cuentas. No vamos a utilizar otros elementos, sino solo esas dos cuentas para que se les sea más fácil a ustedes el tema. Ahora sí, vamos a hablar de cómo calcular esa tasa, cómo se calcula esa tasa base de aplicación utilizando estos datos. Aquí me hacen falta dos datos. Me hace falta el costo de materiales directo y el costo de mano de obra directo. En un ejercicio yo se los voy a dar. Aquí no están en este dato, pero cuando vayamos a utilizar ese denominador para calcular la tasa de aplicación, entonces ahí lo vamos a observar. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí los siguientes datos. Hay una empresa que tiene estimado producir 250.000 unidades. 250.000 unidades. Dice que las horas de mano de obra estimadas para producir esas 250.000 unidades son 500.000. Que los costos indirectos de fabricación estimados variables, esos costos indirectos de fabricación estimados, lo vamos a calcular dividiéndolos entre variables y fijos. Estos costos directos de fabricación estimados son los que se presupuestan. Dice que el costo de materiales directos, que es variable, es 0.5 por unidad. Entonces, 0.50 por unidad por las 250.000 unidades. Entonces, yo estimo que los costos de materiales indirectos son 125.000. Los costos de mano de obra indirecta es 5 por cada hora laborada. Y se estima que para producir esas 250.000 unidades es de 15.000 horas de mano de obra indirecta. Eso nos da como resultado 75.000. Entonces, en cada columnita viene explicado cómo es que se calcula. Combustible de las máquinas, dice que son 30 por hora, es decir, se estima 15.000 horas máquinas para producir las 250.000 unidades. Entonces significa 450.000 lo que vamos a estimar. 450.000. Los costos fijos, alquiler de la fábrica 300.000 y la depreciación de ese equipo de la fábrica 50.000. Entonces, arriba me indica 650.000 de costos variables, de costo indirecto de fabricación variables y de costo indirecto de fabricación fijo 350.000. Sumo los dos y dice que yo tengo estimado gastar $1 millón de dólares para producir las 250.000 unidades. Esa es la estimación. Y a partir de esta información empezamos a calcular las tasas base de aplicación y empezamos con unidades de producción. Cuando utilizamos como denominador las unidades de producción, los costos indirectos de fabricación aplicados equivalentes a 1 millón, las divido entre esas unidades y me dice que cada unidad va a llevar un costo indirecto de fabricación de 4. ¿Qué pasa para que lo veamos acá? Aquí yo estoy calculando 4 por unidad. Estoy calculando el costo indirecto de fabricación estimado por unidad que va a llevar cada unidad producida. Pero ¿qué pasa si lo quiero hacer total? ¿Qué pasa si realmente no se produjeron los 250.000 unidades? Si no se produjeron 150.000. Entonces, si se produjeron 150.000, los costos indirectos de fabricación serían 600.000. ¿Qué
¿Por qué sé que son 600,000? Porque tomaría las 150,000 unidades y la multiplicaría por la tasa base de aplicación, que es 4. 150,000 por 4 me da 600,000. Entonces, para que ve, aquí ya les expliqué todas las funciones principales que tiene esta tasa básica, base de aplicación. Una, calcular cuánto es el costo indirecto de fabricación por unidad que lleva cada una y calcular cuánto es el costo indirecto de fabricación total en caso de que haya una producción real menor a la estimada. Profe, Mande. eso de los 450 por 4, no, eso no me da 600,000. 150,000 por 4. 150,000 por 4 es. ¿Y ¿Sí? eso qué me da? 600,000. ¿600 qué? 600,000, que serían los costos indirectos de fabricación estimada con una producción equivalente de 150,000 unidades. Ajá. Bueno, pues chao. Muy bien, ahí me pueden interrumpir un momento si nada más abren el micrófono, hablen y después lo mantenemos cerrado. ¿Está bien? Seguimos. Ahora vamos con el segundo, que serían los costos de materiales directos. Los costos de materiales directos, utilizando como denominador los costos de materiales directos. En el ejercicio no hice los costos de materiales directos, pero aquí yo le puse que los costos de materiales directos son 500,000. Entonces, lo sí que estimado que ese dato no cambia, el millón no va a cambiar, ustedes lo van a ver ceteris paribus en todas las tasas, el millón dividido entre los 500,000 que son los costos de materiales directos, entonces me da como resultado el 200%. ¿Cómo me da ese resultado el 200%? Porque yo agarro el millón y lo multiplico, el millón lo divido entre 500,000 y me da 2 y lo multiplico por 100. Aquí hay una nota. Note que cuando el denominador, note que cuando el denominador es monetario, se da el resultado de la tasa base de aplicación en porcentual. Entonces, cuando el numerador y el denominador son monetarios, porque el numerador siempre va a ser monetario, porque es un millón. Pero cuando el denominador es monetario, este resultado es porcentual. Solo en dos casos se da eso. Ahorita vamos a ver el segundo. Y viene la interpretación. Aquí yo voy a buscar el costo indirecto de fabricación estimado por unidad. Con esta interpretación. Aquí lo voy a buscar por unidad. Dice, se debe determinar cuánto lleva de material directo cada unidad producida. Para ello, hacemos lo siguiente. Dividimos el costo de materiales, que son 500,000, entre las unidades que se van a producir, 250,000. Cada unidad va a llevar $2 de material directo cada unidad. Este resultado lo multiplicamos por la tasa base de aplicación y nos da que esos $2 de unidad de material directo que lleva cada unidad, lo multiplicamos por la tasa y dice que los costos indirectos de fabricación, tomando como base el costo de material directo que lleva cada unidad, va a ser igual a 4. ¿Qué significa? Lo voy a decir de otra manera. El costo indirecto de fabricación equivale al 200% del costo de material directo que lleva una unidad. El 200%. El costo indirecto de fabricación por unidad equivale al 200% del costo de material directo que lleva una unidad. ¿Cuánto lleva el costo de material directo de una unidad? 2. Por el 200% me da 4. Entonces, esa es la interpretación de ese dato. Ahora continuamos con el costo de mano de obra directa. El costo de mano de obra directa es igual. Entonces, los dos únicos costos que me va a dar resultado porcentual son cuando utilizamos como denominador el costo de materiales directos y el costo de mano de obra directa. Los otros denominadores no me van a dar resultado porcentual, sino resultado monetario. Entonces, aquí la mano de obra directa no estaba indicada tampoco en el ejercicio. Entonces, aquí son 2 millones. Entonces, 1 millón entre 2 millones me da un 50%. Me da 0.5 en la calculadora y lo multiplico por 100 y me da un 50%. Entonces,
Para calcular el costo indirecto de fabricación, tomando como base el costo de mano de obra, entonces nos da como resultado lo siguiente, interpretación. Se debe determinar cuánto lleva de mano de obra directa cada unidad producida. Para ello, dividimos la mano de obra directa entre las unidades. Igual, 2 millones entre 250,000 me da 8. Entonces, esto lo multiplicamos por la tasa base de aplicación. ¿Qué quiero decir? Que el costo indirecto de fabricación equivale al 50% del costo de mano de obra que lleva cada unidad. Eso es lo que quiere decir esta tasa base que lo dio como resultado 50. Entonces, que el costo de mano de obra, que es 8, el costo indirecto de fabricación es el 50% de ese costo de mano de obra. Por eso lo da 4. Nótense que ustedes aquí todos los ha dado 4. Entonces, sin importar la tasa, la base de aplicación que sea cualquiera de las 5, el costo indirecto de fabricación, sin importar cuál base usted utilice, tiene que dar el mismo dato en todas las bases, para decirlo de una manera, en todas, tiene que dar. Para eso está la interpretación y aquí se las estoy facilitando a través de las filminas. El 4 es horas de mano de obra directa. La tasa básica de aplicación de los costos indirectos de fabricación por hora de mano de obra directa. En el ejercicio decía que se necesitarían 500,000 horas de mano de obra directa para producir las 250,000 unidades. Entonces, esto lo da como resultado un 2 monetario, $2 por mano de obra directa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada hora de mano de obra directa en relación a los costos indirectos de fabricación tiene un costo de 2. Entonces, viene la interpretación. Se debe determinar cuántas horas de mano de obra directa se requieren para producir una unidad. Para esto, tenemos que hacer lo siguiente. Dividir el total de horas de mano de obra directa entre el total de unidades. Para producir una unidad, el resultado se interpreta de la siguiente manera. Para producir una unidad, se requieren 2 horas de mano de obra directa. ¿Y cuánto lo dio la tasa de aplicación? 2. Entonces, esas 2 horas de mano de obra directa para producir una unidad la multiplico por la tasa de aplicación que me dio 2. Eso me da como resultado 4. Entonces, si tomamos como base las horas de mano de obra directa, que son 2, entonces cada unidad en relación a esto, el costo indirecto de fabricación sería 4 al multiplicarlo por su tasa de aplicación. Y por último, tenemos las horas máquinas, que tienen una interpretación similar a las horas de mano de obra directa. En el ejercicio decía que se requerirían 15,000 horas máquinas. Entonces, el millón de dólares que teníamos lo dimos entre las 15,000 horas y nos da que por hora de aquí puse mano de obra y es de por hora máquina. Vamos a cambiar acá. No puedo. Aquí no puedo. Sí, ya me acordé. Entonces, por cada hora máquina, el costo de la hora máquina va a ser 66.67. La interpretación es la siguiente, igual que la anterior. ¿Cuántas horas máquinas se requieren para producir una unidad? Entonces dividimos las horas máquinas entre las 250,000 unidades y da 0.06 horas máquinas para producir una unidad. Este 0.6 horas máquinas para producir una unidad lo multiplico por 66.66 y me da 4. Aquí puede surgir una pregunta. ¿Cuántas unidades se producen en una hora máquina? Entonces, lo que debemos hacer, si me saliera una pregunta como esa, ¿cuántas unidades se producen en una hora máquina? Entonces, agarraríamos este 4 y lo dividimos, bueno, los 66.66 lo dividiríamos entre 4 o entre 0.06, perdón. Los .66 lo diríamos entre 0.66.
Ahí lo dice cuántas unidades se producen. Entonces, aquí en esta primera parte, en esta primera explicación, hemos utilizado la tasa base de aplicación para calcular el SIC por unidad. Entonces, toda esta primera etapa la hemos utilizado para calcular el SIC por unidad. Pero el SIC también se puede utilizar para calcular los SIC totales tomando como base aspectos de datos reales, que eso está en una de las prácticas que vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, una vez obtenido ese resumen de la tasa base de aplicación, tenemos que el costo de unidad es 14, donde lleva 2 de materiales directos. ¿Cómo obtuvo este 2 de materiales directos? Recordemos que el costo de materiales directos era 500,000. ¿Cuántas unidades se van a fabricar? 250,000. Entonces, 500,000 dividido entre 250,000 me da 2. ¿Cómo obtuve el 8 de materiales directos? De mano de obra directa, perdón. Entonces, 8 de mano de obra directa lo obtuve porque el costo de mano de obra directa total eran 2 millones de dólares. Dividido entre las 250,000 unidades que vamos a producir con esa plata, entonces me da que cada unidad lleva en mano de obra directa 8. Y los costos indirectos de fabricación es lo que venimos calculando todo este rato, que son de 4. Entonces, en total, el costo de una unidad producida es de 14. Hago un paréntesis, si tienen alguna duda o consulta hasta este momento, todo va excelente. Sí, profe, todo va excelente. Sí, profe. Esto parece que estuviéramos en el aula. Bueno, continuamos. Ahora sí. A los 10:20, sí, copio. Bueno, continuamos. ¿Qué sucede cuando hay una diferencia entre los SIC reales y los SIC estimados? Para calcular la diferencia entre SIC reales y SIC estimados, tengo que calcularlos, tener los SIC reales totales y los SIC reales estimados, SIC reales totales y SIC estimados totales, para encontrar la diferencia. Entonces, siempre que vamos a buscar una diferencia entre los SIC reales y los SIC totales, tenemos que tenerlos, esa diferencia tenemos que tenerla en totales. Entonces, para dar respuesta a la pregunta anterior, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Al 31 del 12 del 19, la empresa Dolores utiliza una tasa base de aplicación por mano de obra directa como denominador, siendo el resultado 2. Aquí ya me dieron el resultado de 2 por la hora de mano de obra directa. Durante el periodo se trabajaron 400,000 horas de mano de obra directa para producir 200,000 unidades. Entonces aquí yo puedo calcular, aquí yo les puse 2 cálculos. Aquí yo puedo calcular cuánto lleva de horas de mano de obra directa cada unidad. Entonces, aquí lo estamos calculando, resolución. Primero calculamos cuántas horas de mano de obra directa se le quieren para producir una unidad. Para eso nos da 2 horas. Ahora multiplicamos la tasa base, que los dio 2, que ya los dijeron, por las horas de mano de obra directa que lleva cada unidad, que serían 2 horas, por el total de unidades. Entonces, esto nos da que los SIC estimados totales son 800,000. Una forma más fácil de hacerlo en este caso, porque estamos hablando de que se trabajaron 400,000 horas, lo están diciendo. Una forma muy fácil es también multiplicar la tasa base de aplicación, que da 2 por el total de horas trabajadas reales, que fueron 400,000. 2 por 4, 8. Entonces son 800,000. Ahí. Una vez, muchachos, que se tiene esto sí estimado, vamos al siguiente asiento. Este es el primer asiento que les voy a pedir. Son 3 asientos los que ustedes van a hacer en este tema. Este es el primero. Este asiento siempre va a ser el mío. ¿Qué dato utilizo para hacer este asiento? El total de SIC estimado.
el total de SIC estimado o aplicado. El total de SIC estimado o aplicado. Ese es el dato. No vamos a utilizar el total de SIC real. El dato total de SIC real no lo vamos a utilizar, sino el total de SIC estimado. ¿Cuánto estimamos como SIC? 800,000 en el ejercicio anterior. Entonces hacemos un débito, inventario de trabajos en proceso o inventario de productos en proceso, inventario de PP, guión SIC. Ese guión no es menos, sino que se refiere al SIC 800,000 contra costo indirecto de fabricación aplicado. La cuenta que vamos a seguir, que vamos a utilizar para el siguiente asiento se llama costo indirecto de fabricación aplicado, esa última cuenta. Continuamos. Y aquí viene la explicación del tratamiento de la diferencia. Cuando hay una diferencia entre el SIC estimado y el SIC real. En este caso, el ejercicio nosotros calculamos los SIC estimados, fueron 800,000. Y el ejercicio nos indicó que los SIC reales son 870,000. Aquí lo indica. El contador de la empresa indica que los SIC reales registrados durante el periodo fueron 870,000. Entonces tenemos aquí SIC estimados 800,000, lo calculamos con la tasa base de aplicación y SIC reales 870,000 que lo dijo el contador. Estos datos siempre se van a decir. Como se puede observar, se da una diferencia de ¿cuánto? 70,000. ¿Cómo llamar a esa diferencia? Subaplicado. ¿Por qué le llamo subaplicado? Porque aquí viene la explicación. Si los SIC estimados o aplicados son menores que los reales, se le llama subaplicado. Si los SIC estimados aplicados son mayores que los SIC reales, se le llama sobreaplicado. Entonces, subaplicado y sobreaplicado. Son los dos datos. Y estos datos tenemos que aprenderlos porque en el examen sí va a venir un caso donde, siempre va a venir casos donde determinamos qué nombre le vamos a poner esa diferencia entre el total de SIC aplicado y el total de SIC reales. En eso va a venir siempre. Ahora vamos con el tratamiento contable de esa diferencia que le pusimos sub o sobre. En este caso le pusimos sub. Entonces, vamos a agarrar la cuenta de costo indirecto de fabricación aplicado que fue por 800,000, lo vimos en el primer asiento, aquí está, en el haber 800,000. En este asiento le hacemos un debe para cerrar esa cuenta, costo indirecto de fabricación aplicado 800,000. Y cuando es subaplicado, el monto va al debe. Subaplicado, el monto va al debe. Si es sobreaplicado, el monto va al haber. ¿Quién me lo dice? Aquí hay una notita abajo para que ustedes la recuerden, que cuando estén haciendo el asiento y vean la palabra sub, ese monto va al debe. Entonces, la diferencia es 70,000 va al debe. Y va a ir contra una cuenta que se llama control de costos indirectos de fabricación por los 870,000. Entonces, ahí cierra el asiento, nada más. Ahora vamos a ver también el tratamiento contable de esta diferencia ya para distribuirla. Es la distribución de la diferencia. Entonces, para ello me voy a ir al ejercicio original. Aquí dice, para la distribución, de las 200,000 unidades producidas, se vendieron 180,000 y quedaron 20,000. Entonces, para hacer esa distribución, la distribución va a ser que esa diferencia se va a sumar o a restar al costo de venta o se va a sumar a restar al inventario de producto terminado. Eso lo vimos al principio, ¿se acuerdan que yo les dije? Entonces, las dos cuentas donde se va a distribuir la diferencia que nos dé, que se llama sub o sobreaplicado, va a ser en esas dos cuentas. No voy a utilizar otra cuenta. Solo. Papá, vamos a utilizar esa cuenta de coste de venta y de inventario de producto terminado. Entonces, esos 70,000 los vamos a distribuir. ¿Cómo lo vamos a distribuir? De acuerdo, lo vamos a distribuir entre el costo de venta y el inventario de producto terminado.
¿Cuánto le vamos a asignar al coste de venta de esos 70,000? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dice el ejercicio que 180,000 unidades se vendieron. Eso significa que 180,000 unidades pasaron a formar parte del coste de venta. La producción de esas 180,000 formaron parte del coste de venta. Y 20,000 unidades se quedaron sin vender, o sea que están ahí en la cuenta de inventario producto terminado. Entonces hacemos un vertical, yo le llamo un análisis vertical. Las 180,000, ¿cuánto representan de las 200,000 unidades? Un 90%. Si ustedes agarran y dividen 180,000 unidades que se vendieron, que se fueron vía coste de venta, entre 200,000 les va a dar 0.9 por 100, un 90%. Y el resto, las 20,000 unidades, ¿cuánto representan de las 200,000 que se produjeron? Un 10%. Eso es lo que representa. Entonces, así lo calculamos. Entonces, ahora sí ya podemos distribuir. Al coste de venta le va a equivaler de los 70,000 el 90%. ¿Cómo calculo cuánto es? Agarro los 70,000 y los multiplico por el 90%. Entonces me va a dar 63,000. Y al inventario producto proceso terminado, perdón, le va a corresponder el 10%. Entonces 70,000 por el 10% me da 7,000. Entonces al coste de venta le corresponde 63, al inventario producto terminado 7. De esa diferencia 70,000. Y a partir de ahí hacemos el siguiente asiento. Entonces, del asiento 2 agarramos la cuenta de costo indirecto de fabricación. Esa cuenta hay que cerrarla, la de costo indirecto de fabricación. Vean que venimos en una escala de cerrar una de esas cuentas del ejercicio anterior, del asiento anterior. Entonces, agarramos la cuenta de costo indirecto de fabricación subaplicado. Como allá se le hizo un debe, aquí se le tiene que hacer un haber. Allá se le hizo un debe, aquí se le hace un haber. ¿Y de esos 70,000 al coste de venta van 63,000 y al inventario producto terminado 7,000? Entonces ahí ya está distribuido. Esos son los 3 asientos que ustedes van a hacer, nada más. Hay más asientos, pero yo les escogí solo 3. Hay como 12 asientos, pero yo les escogí solo 3. Entonces, eso es esa parte de la parte de SIG reales contra SIG estimado, que es donde se originan los asientos en esa etapa. ¿Por qué es importante esto? Es importante analizarlo por la siguiente razón. Cuando usted hace una negociación de un producto o un servicio, la negociación se basa en el costo. ¿Cuánto más o menos me cuesta hacer ese producto para yo cobrar y negociar con el cliente? Esa es la importancia. Cuando yo estoy negociando con el cliente, muchas veces no se ha hecho el producto, ni solo tenemos y sabemos cómo se hace, pero no se ha hecho. Todavía está en nada. Entonces, cuando negociamos con el cliente, muchas veces esa negociación la hacemos basada en un costo estimado. ¿Qué es el costo que más estimamos de los 3 elementos? El costo indirecto de fabricación, porque los otros, como le expliqué anteriormente, son más fáciles de medir. Y yo ya tengo la experiencia como empresario de cuánto lleva de cada uno de esos dos, de materiales directos y de mano de obra indirecta. Entonces, el estimado que se siente. Cuando nosotros estimamos, tenemos que confrontarlo con lo real. Si yo estimé menos y gasté más realmente, eso me va a afectar mi utilidad. Voy a ganar menos. ¿Por qué? Porque estimé menos de lo que realmente gasté. Entonces, aquí este es el caso que se nota aquí. ¿Por qué el costo de venta aumentó? El costo de venta aumentó en 63,000 y el costo del inventario producto terminado en 7,000. ¿Por qué? Porque yo estimé 800,000 y gasté realmente 870,000, entonces gasté más. Eso me hace que mi utilidad disminuya, mi resultado disminuya porque estoy teniendo mayor costo. Cuando yo estimo más de lo que yo gasté, eso beneficia mi utilidad. ¿Por qué? Porque yo estimé más, cobré más sobre un costo mayor. Por lo tanto, cuando el costo fue menor
porque los costos reales fueron menores, entonces eso beneficia mi utilidad. Entonces, por eso se analiza, porque uno produce un efecto negativo sobre la utilidad y el otro produce un efecto positivo sobre la utilidad. Hay todo un tema sobre el tratamiento de esas diferencias adicionales desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de análisis y de toma de decisiones, pero ese tema no lo vamos a ver. Entonces, pero ustedes ténganlo ahí en presente de que estas diferencias siempre se deben analizar. ¿Qué fue lo que lo produjo? ¿Qué cosa estamos haciendo diferente a lo anterior? Ay. Y aquí he terminado la parte teórica y a partir de aquí empieza el ejercicio 1 de la presentación.